En medio de un mundo distópico, en medio de un cambio de época, en medio de un caos que casi nadie entiende, de una confusión absoluta, en medio de un desorden y de una desinformación cada vez más grande, ¿quién dice la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Donald Trump vino a revolucionar al mundo, a revolverlo, o el mundo ya estaba revuelto y revuelve sobre la revoltura. México en medio de esta vorágine, probablemente sin saber a ciencia cierta qué papel le toca jugar. Las circunstancias presentes nos encuentran en estado de debilidad, pero aún en estado de debilidad se puede progresar, sobrevivir, negociar. Tal vez este es el modo más adecuado de sobrevivir. Entender al enemigo, entender a aquel que pretende, siendo socio o pretendiendo siendo socio y amigo, no ha funcionado nunca, sino como un dueño, un amo o un tirano. La historia de México es terrible si bien se ve en su relación con los Estados Unidos. Los saldos son negativos a pesar de que algunos individuos que le tienen admiración o afecto, aprecio a la cultura de los Estados Unidos, a su modo de vida, y se han acostumbrado a ella e incluso viven en ella, proclaman, es decir, dicen que la situación no es como yo la planteo. Interferencia, injerencia, intervención desde el inicio de nuestra vida independiente a través del primer embajador de Estados Unidos en México, Poinsett. Creación de la doctrina Monroe asentada en el destino manifiesto, América para los americanos. Interferencia e injerencia en las guerras, las luchas intestinas, entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores, y la invasión a nuestro país después de haber promovido la falsa independencia de Texas para convertirla en república que después se adhería a los Estados Unidos de América. La invasión de 1847 y el inicuo tratado de 1848 de Guadalupe Hidalgo. Y luego la intentona por todas las vías de celebrar acuerdos de esos que se llamaban de amistad, límites y comercio. Donde está la palabra comercio para el anglosajón, hay que poner pirataje. Y así es, porque la libertad de comercio no es sino proteccionismo para ellos y apertura para nosotros. Después, después de una cantidad de interferencias, no solamente en nuestra guerra de reforma, en la invasión francesa, tomando bando y obteniendo beneficios, aplicando aquello de la doctrina Monroe nuevamente, y la interferencia en la Revolución Mexicana y unas intervenciones directas armadas más. Después de la Revolución, la celebración de los acuerdos de las conferencias de Bucareli, de algunas imposiciones disfrazadas de acuerdos, disfrazadas de entendimientos y de convenios. Los Estados Unidos no tienen mucho interés en respetar el derecho internacional. Y todo el siglo XX a disposición de su voluntad, concluyendo con el inicuo Tratado de Libre Comercio, que hoy nos causa dolores. Comercio que no es tan libre, como ya lo he dicho, para nosotros. Hoy nos enfrentamos a amenazas que encubren la verdad de las intenciones y los intereses de los Estados Unidos. Reducir el tráfico de drogas que ellos mismos gestionan, administran y del que se benefician, o reducir o limitar la migración ya limitada y ya en caída, bajo la amenaza de las expulsiones masivas que no se dan y de la intervención directa armada de los Estados Unidos en territorio nacional, que tampoco se da porque desde hace mucho, silenciosamente o a despecho de la opinión pública, se viene dando. La intervención
la entrada a territorio nacional de agentes de la DEA armados, porque así lo definieron, así lo decidieron y aprobaron los traidores a México hace ya tiempo. Nuestra sujeción al Comando Norte de los Estados Unidos y su perímetro de seguridad, su doctrina de seguridad y la imposibilidad de decidir cuál es nuestra hipótesis de conflicto, quiénes son nuestros enemigos y cómo defender nuestra propia soberanía. El estar atados al consenso de Washington y la siembra de las reformas que todavía no han sido revertidas en su totalidad, aquellas reformas llamadas estructurales aprobadas en el periodo de Peña Nieto. Hoy Donald Trump nos concede un mes de gracia. Tal vez nos conceda más conforme nos vayamos portando bien. Y nos irá calificando, según él, los asuntos de migración y droga que no son los importantes. 10,000 elementos del ejército a la frontera norte para contener estos fenómenos, que no son sino pantalla, cortina de humo, y en el fondo, una revisión próxima del Tratado de Libre Comercio para seguramente imponernos condiciones todavía más desfavorables a nuestros intereses. Y algunas cosas más que se irán sabiendo poco a poco. Tal vez ya no podamos ver, aunque debemos luchar, la liberación de nuestras empresas petrolera y eléctrica y la soberanía en ambas industrias. Tal vez tampoco la reforma en los términos en que es necesaria la reforma constitucional. Donald Trump levanta un avispero y en el mundo lleva a cabo probablemente una guerra psicológica. Probablemente está actuando en contra de sus enemigos internos en los Estados Unidos en una guerra dentro de la plutocracia mundial, de la oligarquía, los globalistas contra los nacionalistas trumpistas. Pero al margen de la guerra que se libra allí, el mundo no se libra de ellos. La prueba de que Estados Unidos no ha renunciado a la doctrina Monroe en nuestra América y al destino manifiesto en todo el mundo son los actos que está en proceso de consumar Donald Trump o con los que amenaza. La ocupación de la Franja de Gaza y la práctica expulsión de sus habitantes para quedarse en manos de los Estados Unidos y desarrollar un bonito resort. Por otro lado, la imposición de su propia ley, como siempre, y la práctica extinción por vía de la negación de cualquier derecho internacional, de la Corte Penal Internacional y de cuanto tribunal u organismo internacional queda vivo. Es cierto que los organismos internacionales, muchos de ellos, estaban ya podridos porque el anterior sistema, el de los globalistas, había destruido estas herramientas. Y es cierto también que habían sembrado una serie de políticas, de procedimientos, de métodos en su actuar contrarios al interés de la humanidad y se aprestaban a destruir lo que quedaba de esta en el ser humano. Es muy cierto que ellos en el Foro Económico Mundial de Davos, con Klaus Schwab y con su filósofo de cabecera, Yuval Noah Harari, determinaron que el ser humano era una máquina o era un animal hackeable, era despreciable y debía ser ocupado en su interior y despojado de su dignidad, de su propia alma. No es distinto con la tecnotiranía que se nos viene y por eso está allí Elon Musk, quien es partidario del transhumanismo. El asunto está difícil. Parece ser que todo cambia y que las normas que han regido a los estados hasta ahora, o la convivencia internacional, y el tejido de los estados-nación, surgidos con la paz de Westfalia en el siglo XVII, toca a su fin. Tal vez también la modernidad, iniciada oficialmente con la Revolución Francesa en 1789, también. Y tal vez,
y lo analizaremos aquí. Tal vez estamos entrando a una era distinta, una época distinta que la humanidad, desde luego, no ha conocido y que no tenga parangón con ninguna otra, debido al dominio casi tiránico de la tecnología. Pues como decía Georges Bernanos, un mundo ganado para la técnica es un mundo perdido para la humanidad. La tecnología sirve, pero en manos de avariciosos, de codiciosos, de megalómanos, de individuos que desean hacer el mal, es un peligro para toda la humanidad. Analizaremos si estamos en proceso de métodos de control social. Analizaremos si estamos sujetos a un estado de ansiedad intencionalmente provocado, de confusión, y si operan sobre nuestras mentes, sobre nuestros espíritus, sobre nuestras conciencias, manipulan nuestras ideas, nos hacen desear lo que no nos conviene o nos conducen como ovejas al matadero, como un hato de ganado acrítico que no sabe a dónde va. Veremos, porque siempre en el ser humano está el fondo de resistencia, que es la naturaleza humana y su propia dignidad, el espíritu humano. Muchos queremos resistir, pero para poder resistir hay que saber a qué y a quién. Trataremos en este programa de dilucidarlo. Estamos en este programa dispuestos a abordar algunas cosas que no se abordan fácilmente y tratar de conducirlos a ustedes al fondo del problema, para no quedarnos, como siempre en muchos casos, en la superficie, porque la superficie del problema es lo que percibe todo mundo o lo que lee todo mundo en los diarios y los medios de comunicación masiva. Las noticias que las grandes cadenas de información difunden en el mundo casualmente son todas iguales. Varían de algún modo en ciertas formas, pero en esencia todo es lo mismo, no transmiten más que lo mismo. Ejemplo de ello es que ahora que se extingue la USAID, la agencia de ayuda de los Estados Unidos al exterior, que no era sino uno más de los entes de la inteligencia estadounidense para espiar, desestabilizar gobiernos, provocar golpes de Estado, en suma, conspirar dentro de otras naciones. Ahora que la extingue el actual gobierno de Estados Unidos, no con el propósito de renunciar a la dominación ni la injerencia en otras naciones, sino de acabar con sus enemigos y actuar con una organización distinta o la misma pero saneada. Ahora, los periódicos que son acusados, los grandes diarios que son acusados tanto por Elon Musk como por Donald Trump de haber sido financiados con dinero de la USAID, presuntamente para decir lo que convenía al gobierno de los Estados Unidos, lo que convenía decir y lo que convenía ocultar, todos a una rechazan esta versión y responden prácticamente lo mismo, que son centros de la pureza más absoluta y del respeto a la libertad de expresión y a la llamada pluralidad. Vamos a presentar a nuestro invitado, Pablo Javier Dávoli, el doctor Dávoli, que nos acompaña desde Argentina, para ayudarnos a desentrañar el fenómeno que estamos cursando, que estamos viviendo en esta época que transcurre y en este momento importantísimo, no solo para nuestro país, no solo para toda Iberoamérica, sino para el mundo entero. El doctor Pablo Javier Dávoli es asesor jurídico en el Senado Nacional de la República Argentina, miembro fundador y titular del bufete
Federal Juris, asesoramiento y asistencia jurídica en todo el territorio de la República Argentina, representante en Argentina de la ONG española Asociación de Amistad Euro-Sudamericana, profesor de nociones de ciencia política y sociología, formación del pensamiento jurídico, político y derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor de filosofía del derecho, sociología del derecho, teoría del derecho, proyectos políticos latinoamericanos y política y legislación educativa en la Universidad Abierta Interamericana. Fue secretario académico de la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Abierta Interamericana entre 2018 y 2020. Y esto que es lo que más interesa a lo propósito que nos ocupa, autor de varios libros, entre otros El Leviatán y el Imperio Dormido, Comunidad Nacional y Sociedad Multicultural, una crítica integral del multiculturalismo, El Sueño de la Razón, Meditaciones sociológicas, Confesiones de un argentino preocupado y La Guerra Invisible, Acción psicológica y revolución cultural, un libro en el que trata los asuntos que creo o de los que creo nos hablará y de los que platicaremos. Una propuesta de reforma constitucional para la provincia de Santa Fe y también ha escrito sobre ese asunto del que se puede hablar poco en estos canales, en estas redes, pero que se trata de la inyección aquella que conocen ustedes y de la enfermedad que se extendió por todos lados. La mayoría de ellos, de estas publicaciones, las encuentran ustedes en la red. Ahora nos dirá él también qué programas tiene, dónde se le encuentra y dónde se pueden adquirir sus obras. En la página www.pablodavoli.com.ar, que es Argentina. En el Colegio de Abogados de Rosario, presidente del Instituto de Bioética, expresidente del Instituto de Ética y de Ontología Profesional, y es el primer presidente del Instituto de Derecho Político por 2 periodos consecutivos. Gracias, Pablo, por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues trataremos con tu auxilio, con tu ayuda, de desentrañar este fenómeno en el que estamos inmersos, que sorprende a todos. No es el fenómeno Donald Trump, que es reciente, sino lo que está aconteciendo en todo el mundo. Todas las semanas, o todos los días más bien, nos desayunamos con asuntos que parecen graves y trascendentes y amenazas de revolucionar totalmente el mundo. Muchas de esas cosas no ocurren, pero todo ya está revuelto y parece ser que ya no hay vuelta atrás y que además se libra una guerra terrible en el seno, o al menos así nos lo hacen ver, una guerra terrible en el seno de los poderes en los Estados Unidos, probablemente del llamado Estado Profundo, cuya existencia niegan algunos, y este grupo que se dio en llamar MAGA, o que surge con Donald Trump, y que está conformado aparentemente por los conservadores estadounidenses en materia de costumbres, pero liberales desde luego en materia económica, asunto en el que coinciden ambos grupos, pues tanto los globalistas como este grupo aparentemente nacionalista pretenden desde luego el dominio del mundo por medios diversos, unos civilinos y ocultos, otros aparentemente descarados y evidentes, y también pretenden que el tipo de economía de mercado, que el capitalismo, sobre todo en su expresión más reciente, en su forma más reciente, siga vigente en el mundo. En términos generales, Pablo, y haciendo una introducción a lo que acontece, y sobre todo con el propósito de que después viajemos hacia lo que está sucediendo, lo que sucede con las esferas del poder respecto de la población en general, respecto de nosotros, si es verdad o no que nos manipulan, que nos manejan, que juegan con nuestras mentes, que nos implantan ideas y que en este momento estamos sufriendo probablemente un proceso de una operación psicológica sobre el mundo.
Gracias, Pablo, nuevamente por estar con nosotros. Te saludo desde aquí, desde México. Y bueno, como de habitual, nuestro programa de las 8:30 de la mañana, hoy con un invitado extraordinario y que conoce perfectamente bien esto que vamos a tratar. Ya hemos logrado establecer comunicación y bueno, pues retomamos el asunto en donde íbamos. Pablo nos va ya a hacer uso de la palabra de una buena vez. De inmediato, ¿me escuchas, Pablo? Ahora sí, te escucho perfectamente y espero que ustedes puedan escucharme a mí. Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días para ti, Mario, que sos un querido amigo, y buenos días para toda tu audiencia, que sé que es una audiencia nutrida, una audiencia cuantiosa y al mismo tiempo calificada. Y en especial para todos los mexicanos, ya que son, bueno, pertenecen a un país por el que tengo un enorme aprecio. Así que pido disculpas también por los problemas técnicos que se han suscitado, pero que afortunadamente ya hemos podido resolver. Bueno, brevemente, a modo de mera introducción, ciertamente que el mundo está en una situación de crisis y es una crisis que, en definitiva, si uno tuviera que ir al meollo o al origen profundo de esta crisis, al meollo de esta cuestión, creo que es el problema de toda la historia de la humanidad, que es la injusticia. Básicamente la crisis se produce porque estamos inmersos, estamos viviendo en sistemas que son esencialmente injustos. En su momento el Papa Juan Pablo II hablaba de la estructura de pecado, ¿no? Es decir, cuando aquello que es pecaminoso, aquellas conductas y actitudes que son moralmente negativas, se convierten en reglas sistémicas. Y creo que ese es el problema. Y creo que quienes han instalado estos sistemas lo saben perfectamente bien. Y por eso saben de la esencial insustentabilidad e inestabilidad, por más que por momentos quede camuflado o reprimida, que estos sistemas tienen. Poco antes de morir en Chatham House, de morir en una conferencia que dio en Londres, en Chatham House, nada menos la sede del Instituto Real para las Relaciones Internacionales, el gran geopolítico polaco-estadounidense Brzezinski, o Cesinski, como se le prefiera llamar, manifestaba que el gran desafío para ellos como élite, en lo sucesivo, en el corto plazo, iba a ser el despertar político de los pueblos y en particular dentro de cada pueblo de las clases medias. Con el aditamento de que hoy en día, mediante la comunicación, si bien a veces falla como pasaba recién, estamos en posición o en condiciones de poder comunicarnos y de poder coordinar acciones, ¿no? y generar un efecto de viralización. De manera que justamente ahí hay un reconocimiento más o menos explícito de un sistema que nos cierra, de un sistema que no solo nos cierra, sino que está al borde de, de una inestabilidad que lo puede conducir al colapso, y de pueblos, o por lo menos dentro de cada pueblo, de clases medias, que pueden ser más o menos prósperas según el caso, que comienzan a advertir el problema y a reaccionar. Creo que en ese contexto debe ser entendido el fenómeno de Donald Trump y nos enfrenta a la siguiente pregunta, que es la primera pregunta. ¿Se trata, Donald Trump, de un epígono o de una suerte de actor político que capitaliza genuinamente esa reacción en Estados Unidos, que es un país muy especial, o se trata de otro engendro de las propias élites para desviar la atención y conducir esta reacción a una suerte de callejón sin salida mediante, ciertos paliativos y ciertas políticas que pueden alivianar lo que provoca la crisis? Ahí hay una primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con qué nivel de conciencia de esto tiene Trump y, sobre todo, qué nivel o qué grado de factibilidad tiene en caso de que él quiera realmente producir un cambio genuino. Cuando te decía esto, y yendo a la segunda hipótesis, y con esto termino, me acordaba, y aquí me lo anoté, de Lenin, que fue un, más allá de lo que opinemos de él por razones ideológicas y políticas, yo desde luego que soy sumamente crítico del marxismo en general, por lo demás, y del movimiento revolucionario comunista en general, pero fue un gran estratega. Lenin decía que había que controlar la acción y la reacción. Y este es un principio fundamental de toda estrategia que sea realmente integral. Controlar la acción, pero también la reacción. Bueno, la pregunta que hay que hacerse es si Donald Trump concretamente es parte de esa disidencia controlada, como se dice ahora,
o si realmente con sus limitaciones ideológicas, con sus limitaciones culturales, con sus limitaciones efectivamente políticas, es alguien que genuinamente expresa esa reacción, de ese malestar de pueblos y en particular de clases medias dentro de cada pueblo que de algún modo se están despertando y están comenzando a reaccionar. Creo que esa es la gran pregunta y en lo personal yo no lo tengo resuelto. No es una, quiero decir, no es una pregunta que yo tenga una respuesta definitiva al respecto. Aquí algo que es muy, que nos pudiera llevar a contestar esta pregunta sería el determinar cuáles son las finalidades que al menos que proclama Donald Trump y cuáles son sus hechos. Y creo que estamos asistiendo ya desde hace tiempo a la privatización del Estado, a la privatización del derecho, a la privatización de todas las estructuras mundiales y a la colonización a través de entes privados hoy de la alta tecnología como un fenómeno que lo acompaña, como el de Elon Musk y todo el asunto de Silicon Valley, de la alta tecnología, que no solamente representa esta gran y sofisticada tecnología, sino a estos magnates que han acumulado fortunas inexplicables, inauditas y que durante toda la historia de la humanidad pues nadie había acumulado, ¿no? Entonces, me parece que tanto el anterior, el sistema contra el que parece combatir, como el gobierno que pretende implantar, son gobiernos que obedecen a una finalidad privada o hablan muy poco de lo público y pretenden seguir construyendo en el ámbito de lo privado. ¿Cómo ves tú este asunto como para dejar en claro si es que Donald Trump realmente está haciendo esto? Sí, lo público, es decir, aquello que atiende a la totalidad de las personas, y sí, sobre todo, la atención particular sobre esta clase plutocrática mundial que ha cooptado, ha dominado estados, ha modificado leyes, ha impuesto gobiernos, y todo con el propósito de servir a sus intereses crematísticos. Esto de inicio, no sabemos de otros, o adivinamos, pero no nos constan otros intereses profundos de mayor perversidad, otras finalidades. Si en realidad Donald Trump es en este ámbito una continuación de aquello. Y una cosa muy interesante, si tú leyendo cuanto ha acontecido, digamos, en las épocas recientes, al menos desde la Segunda Guerra Mundial y desde que el Plan Marshall se inició en Europa y desde que se construyó la arquitectura financiera, económica del mundo y política, la bipolaridad y después la caída del muro de Berlín, la caída del bloque soviético, o del bloque oriental, de Europa oriental y comunista, presidido por la Unión Soviética, si esto es una continuación o pudiera considerarse una segunda fase, una continuación del proyecto original que podemos adivinar al menos desde el fin de la Guerra Mundial. O si existe o si logras percibir un rompimiento total entre lo anterior y esto. Bien, también es un interrogante difícil de responder. Yo creo que el fenómeno, que ha habido, y de hecho todavía hay, un fenómeno de privatización del poder, bueno, yo suscribo totalmente esa tesis. Me permito agregarle, y creo que quienes la suscriben de a poco, con mayor o menor velocidad, van aditando esto, van adicionando esto, que esa suerte de vaciamiento del poder estatal, del poder público, que en el fondo es poder comunitario, en el fondo el auténtico poder público es poder de la comunidad, esa suerte de vaciamiento, de privatización del poder, finalmente va a apuntar a una nueva institucionalización pública. Creo que la cuestión es estratégica y las diferencias se presentan al momento de definir con qué velocidad esto se va a dar y a través de qué camino.
Creo que hay todo un sector de esas élites que han apuntado a una nueva institucionalidad pública, o sea, privatizar el poder de los estados-nación, ¿no? De algún modo vaciar esas estructuras de poder, generar esta privatización para después instalar un orden que pretende oficializarse y ser público a través de organismos internacionales que han sido previamente cooptados a tal efecto y algunos de ellos creados a tal efecto, y otros que han preferido la estrategia del Deep State y prefieren ir más despacio, o sea, o del gobierno paralelo, como dice un informe, nada menos, como decía un informe de la comisión investigadora Tower en el Congreso de los Estados Unidos en el año 87, ¿no? Que hablaba explícitamente de un gobierno paralelo. Pero esa es una diferencia en las élites en cuanto a la velocidad, el ritmo de trabajo, de operación, y la estrategia a seguir. Si se avanza más por el plano de lo internacional, avanzando a la supranacionalidad, al nivel institucional de lo supranacional, o dentro de cada Estado. Pero que hay un proceso de privatización del poder desde hace muchas décadas que finalmente está buscando una suerte de nueva institucionalización para instaurar un nuevo orden público a través de distintas vías, a mí, digamos, en lo personal no me cabe ninguna duda al respecto. No digo que sea un proceso consumado, creo que no, pero sí está. En cuanto a Trump, ¿cómo se inserta en esto? Se puede interpretar para mí, en mi modesta opinión, de dos maneras. Podemos interpretar a Trump como una reacción de la nación y del Estado versus, y lo estoy diciendo muy esquemáticamente, ¿no? Versus las fuerzas hegemónicas del mercado, que son las que vienen trabajando en esa privatización del poder para después una nueva oficialización de ese poder acumulado. Entonces Trump vendría a ser la reacción de, digamos, el sector defensor de la nación, del Estado, frente a fuerzas hegemónicas de un mercado que hace rato que ha dejado de ser libre mercado, mal que pese al pensamiento liberal esto, ¿no? Que se ha convertido en lo que Pío XI, en 1931, en una encíclica 40º año llamada dictadura económica, y que muchos sectores hablan de, bueno, de mercados concentrados, oligopólicos, monopólicos, etc., con un enorme poder, un gigantesco poder, con resorte financiero y económico. Esa es una posible interpretación, con una particularidad, que en Estados Unidos, porque nunca hay que olvidarse que Donald Trump es estadounidense, el concepto de nación y la naturaleza propia de Estados Unidos como comunidad que se pretende nacional, porque esto es discutible, es muy particular y es muy distinto al de Europa continental, al tradicional y al que tenemos en Hispanoamérica. Y lo mismo con el concepto de Estado y la atribución de roles al Estado. O sea que aún en el caso de que Donald Trump sea en efecto una suerte de exponente de quienes defienden, de una tendencia a defender nación y Estado frente a un mercado oligopolizado y concentrado, convertido en dictadura económica, que pretende hacer de ese poder económico política, aún en ese caso tendríamos esta dificultad, no es más que eso, tampoco es menos que eso, decir, ojo que en Estados Unidos nación y Estado no es exactamente lo mismo y no son definidos ni entendidos de la misma manera que en Hispanoamérica, en Europa continental, y diría en cualquier otra comunidad que más o menos se atenga a estos conceptos en su versión tradicional. Ahora, la otra interpretación, que es menos, si se quiere, menos afortunada desde nuestro punto de vista, es si Donald Trump no representa, en definitiva, una reacción del capitalismo industrial frente al capitalismo financiero, que es una vieja... A ver, de esto ya Pío XI también hablaba, de hecho hablaba del imperialismo económico vinculado al capitalismo industrial y al imperialismo internacional del dinero, que sería el capitalismo financiero. Henry Ford, en la misma época, planteaba lo mismo, él como un exponente del capitalismo industrial. De hecho, lo hace en un libro muy polémico porque aparte, bueno, ahí él lo enmarca en cuestiones de tipo étnicas y religiosas, o sea, se hace una suerte de planteo de este tipo y de ahí lo polémico de su libro, que en realidad es una colección de artículos, pero que todavía persiste. Hoy, por ejemplo, no exactamente en estos términos, pero sí en términos análogos y que presentan una correspondencia, un autor argentino, que es amigo personal, Marcelo Guglio, en una conferencia geopolítica del COVID-19, digo bien, búsquenlo así, está así por lo menos el video publicado en internet, hace un interesante análisis histórico y de política internacional donde él plantea fases
de lo que él llama universalización o camino al universalismo, y básicamente plantea también dos fases que se van como sedimentando y en algún punto contraponiendo, pero también se apoyan. La de un imperialismo de un Estado-nación sobre las fuerzas del capitalismo industrial. En su momento fue Gran Bretaña, el Reino Unido, el imperialismo británico, que tanto hemos padecido en Hispanoamérica, que ha sido el enemigo histórico de la hispanidad, y después el imperialismo norteamericano a la vieja usanza, lo que Pío XI llamaba imperialismo económico, y lo asociaba más al siglo XIX, frente a la oligarquía, en términos también de Julio, de este autor, la oligarquía financiera mundial, que representaría las fuerzas del dinero, de las finanzas y de la usura, para decirlo todo. Entonces, puede ser que Trump sea un exponente de ese capitalismo industrial que reacciona frente a la hegemonía que logró el capitalismo financiero. Pero el capitalismo financiero, ese imperialismo internacional del dinero, tiene una característica, que es depredatorio de la propia economía. De ahí que también su insustentabilidad en el fondo sea económica también. Podríamos decir que el capitalismo industrial es menos lesivo para la economía. En el largo plazo yo creo que lo es también, porque todo lo que sea, como Dios es grande, la justicia se requiere para la estabilidad de todos los sistemas. Por eso quienes no admiten esto nos vienen a decir que cuando uno reclama justicia, y justicia también en las relaciones económicas, lo que se conoce habitualmente como justicia social, más allá de la temática de cómo definimos justicia social, pero esta es una posible, y es como definición, entre otras. Te vienen a decir que en realidad eso es poesía y es de quien no entiende de economía. Decir, no, pero en realidad no es así, porque los sistemas que no están sustentados en la justicia, y en una justicia que sea integral, que presente todas sus fases, que son las de Aristóteles, la justicia social entra ahí perfectamente. Todo sistema político, económico y todo sistema social finalmente es insustentable. Y por eso digo, porque Dios es grande, no es que si no tendríamos el problema de que los principios morales estarían en contra de la sustentabilidad de los sistemas, que es lo que el pensamiento anglosajón viene planteando hace rato, desde hace siglos. Yo en mi libro El Leviatán y el Imperio Dormido eso lo abordo, es decir, el pensamiento anglosajón plantea eso desde hace siglos, por eso terminan en la justificación, en una supuesta amoralidad de la política, una supuesta amoralidad de la economía, generando algo muy esquizofrénico de un tipo que se cree buena persona, pero que después al momento de hacer política o de hacer negocios es o muy maquiavélico o un usurero, un especulador y un egoísta, o sea, un hombre inmoral. Y si no, vale que vivimos en la contradicción y eso es terriblemente cortocircuitante. Bueno, pero me extendí un poco. Volvemos al tema Trump. ¿Es realmente un exponente de los sectores que defienden, con sus defectos, con todas las dificultades y los grises que hay, eso por supuesto, y matices que hay, de los defensores de la nación, el Estado y el Estado nacional soberano, frente que requiere de una independencia económica, como decía Perón, sumada a justicia social, obviamente, como decía el general Perón en Argentina, frente a el globalismo de fuerzas hegemónicas del mercado que son ante todo financieras, las definiste muy bien vos, plutocráticas, que es la peor de las oligarquías, de las muchas oligarquías que puede haber, la peor, o es en realidad un exponente del capitalismo industrial frente a lo que Pío XI llama imperialismo internacional del dinero. Marcelo Julio dice, bueno, oligarquía financiera mundial. Y eso, ahí sí es una guerra entre élites y entre dos tipos de imperialismo, podríamos decir. Yo tengo, bueno, no lo tengo en claro, es posible que esté mezclado. Es posible que esté mezclado tanto en el sector o los sectores que apoyan a Trump como en las motivaciones y en las ideas del propio Trump. E insisto con esto, con el agravante de que nación y Estado en Estados Unidos son algo distinto de lo que tradicionalmente han sido y son, o más o menos son todavía, en otros contextos, por ejemplo el nuestro. Por ejemplo el nuestro. No sé si aporté más confusión o algo. Vamos aclarando esto, considerando que existen, y esto lo saben quienes nos escuchan, que existen globalistas y que existen nacionalistas o soberanistas, y que además dentro de la corriente de la gente que domina el mundo, pues existe quien está interesado o abocado a recuperar la industria en Occidente que ha sido enviada a Asia, que ha sido enviada preferentemente, preponderantemente a China,
desindustrializando al propio Estados Unidos, y hay quienes no están de acuerdo con esto y pretenden seguir gobernando a través de esta ficción de los mercados, de la especulación, de la propia usura y también, pues bueno, lo que se llaman las finanzas, ¿no? Que no es la economía. Aquí el asunto, hay tres aspectos, Pablo, interesantes en el actuar de Trump. Uno es el desmantelamiento de las estructuras de poder en los Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, muy señalados los intentos, o por lo menos lo que ha proclamado y ha firmado sobre reestructura de la CIA, del FBI, la destrucción práctica de la USAID, de la Agencia de Ayuda al Exterior de los Estados Unidos, que en nuestra América se conoce muy bien porque se ha dedicado a la desestabilización, se ha dedicado a provocar golpes de Estado, a infiltrar, y un aspecto muy interesante dentro de esto, que es el segundo ámbito sobre el que sería interesante hablar, el fenómeno woke, que así le llaman los anglosajones o los estadounidenses, que también ha estado presente en todos los organismos de los Estados Unidos. Hablando de la USAID, el entramado enorme, la galaxia esta de las ONGs que surgieron, que pulularon por todo el mundo como entidades muy santas, muy buenas, dedicadas al bien y al auxilio de toda la humanidad, y filántropos como son quienes las presiden y quienes las financian. Aquí el fenómeno Soros como una némesis de Trump. Y en segundo lugar, la destrucción. Bueno, esto es todo un primer aspecto que se dividiría en dos: el golpe a las estructuras de poder estadounidenses. No sé si la Reserva Federal también, creo que hay algún conflicto con la Reserva Federal o ya lo hubo. Y el asunto woke, que es la difusión de una ideología que tiene, en mi opinión, una gran connotación, más que moral, de control de las mentes y transformación del modo de concebir la realidad, e inclusive lo hemos discutido aquí o lo hemos planteado, de destrucción de la realidad misma para sumergirnos en una fantasía, una virtualidad que nos impida conocer la realidad y obrar sobre la realidad y resistir el ejercicio del poder. La destrucción de las instituciones internacionales por vaciamiento, por abandono, por dejar de financiarlas o por ataque directo, como la salida de la Organización Mundial de la Salud de los Estados Unidos por determinación de Donald Trump, el ataque reiterado a la Organización de Naciones Unidas y todas las dependencias de esta o todas las organizaciones dependientes de esta, el ataque reciente al Tribunal Penal Internacional o a los tribunales internacionales a los que Estados Unidos tampoco se adhirió antes, su crítica feroz y el desconocimiento ya brutal del derecho internacional. Y aquí hay un asunto muy interesante con el que quisiera concluir esto, que es recientemente, nosotros lo tenemos aquí, y a ver si lo podemos poner en pantalla, hay una tesis que se está haciendo ya, que se está haciendo más pública, que es este modo de concebir la realidad, no solo por los Estados Unidos, sino tal vez por el mundo anglosajón, de estas llamadas reglas basadas en el orden contra el derecho internacional, que bueno, desde hace bastante tiempo Estados Unidos viene violando sistemáticamente, es decir, darse a sí mismos ya una nueva regulación en medio de esta hipocresía de la que tú hablas y que hoy sale a la luz no solamente en el terreno internacional, cuando vimos a Estados Unidos invadir Irak, invadir Afganistán, fomentar el terrorismo internacional, destruir Libia, invadir a través de terroristas Siria, etcétera, o destruir Yugoslavia, sino ahora internamente con lo que Donald Trump está evidenciando de una corrupción espantosa
en todos los órganos de poder de los Estados Unidos. Entonces, en estos ámbitos me gustaría claridad, y para precisar, porque a lo mejor he sido muy confuso. La primera parte es la destrucción del entramado de poder en los Estados Unidos y lo que ahora se sabe. La segunda es, tirando un poco de la USAID y de lo que hace en materia no solamente de infiltración de gobiernos, no solamente de fomento de golpes de Estado, sino de transformación de la cultura, de las mentes, de los modos de vida, de los modos de pensar. Y luego la destrucción del orden internacional, tal como lo ha planteado Donald Trump, que termina con este escándalo que consiste en arrojar a los palestinos a cualquier lado y establecer soberanía de Estados Unidos sobre la Franja de Gaza. Bueno, sin duda es de una enorme complejidad. Respecto de la ideología woke, por llamarle de algún modo, aquí en Argentina es más común llamarle progresismo, pero recién ahora se empieza a hablar un poco más en los medios y en la opinión pública en general de la ideología woke, ¿no? La terminología es norteamericana, claramente. Sí, a ver, es una ideología que viene a diluir, es esencialmente disolvente en sus efectos, porque con toda esta idea de la autopercepción como noción central, pone en crisis nuestra concepción acerca de las identidades. Y las identidades naturales y tradicionales son aquellas que no solo sirven para estructurar normalmente nuestra vida, con toda la complejidad que esto implica y la variedad enorme de matices, sino que también son aquellas que estructuran al ser humano, ¿no? Que hacen al ser humano tal como es, sea identidad étnica, la identidad nacional en su sentido tradicional, que es el verdadero, y no el sentido rusoniano, derivado del contrato social o de algún acuerdo de voluntades que está en Rousseau y en otros autores, la identidad sexual, que también permitime una postilla aquí, que no es solo una identidad objetiva, más allá del ingrediente subjetivo que siempre está, que debe estar en consonancia con esa objetividad, pero esa objetividad no radica solo en lo biológico, ahí hay un error grave quienes defienden la objetividad de la identidad sexual. El hombre, como tal, somos bio, psico, espirituales y además sociales, ¿no? Entonces, y es una identidad transversal que atraviesa todas las dimensiones. Y después está la subjetividad de cómo, en efecto, me conozco, me percibo, tomo conciencia de mí, cómo me siento y me pienso, etc. Entonces, la ideología woke es esencialmente disolvente porque viene justamente a cortocircuitar nuestra percepción y más específicamente nuestra concepción acerca de todo aquello que nos estructura y nos da forma hacia adentro y en nuestras relaciones hacia afuera. Y por eso también es disolvente respecto de las comunidades, empezando por la familia, que se conforman a partir de estas estructuras que ante todo están adentro nuestro, en un diálogo entre el afuera y el adentro. Yo en términos más filosóficos siempre digo que son enemigos de las formas, que es como los anglosajones traducen a la idea de las ideas de Platón, ¿no? Las ideas, la dimensión inteligible, es donde radica la esencia de todo lo existente, esas ideas perfectas y eternas. Los anglosajones lo traducen y no está mal como formas, ¿no? Con mayúscula, por así decir. Y la ideología woke justamente va en contra de las formas. Entonces, lo que hace es cortocircuitar nuestra percepción de aquello que nos da forma, que nos estructura, que hace a nuestra propia naturaleza y a la riqueza y variedad de nuestra propia naturaleza y a las comunidades que nos contienen. Eso por un lado. En ese sentido, claro que yo celebro que se vaya en contra de esta ideología cuyos efectos son claramente tan perniciosos. Eso lo celebro. Sí quiero aclarar algo que recientemente aclaré en una conferencia en el Parlamento Europeo. Bueno, tú lo sabes, Mario, que tuve ocasión de dar ahora en enero en Bruselas. Eso es digno de ser celebrado y de ser aplaudido, pero tengamos presente que esa es una parte del problema. No es todo el problema. Porque si no, hacemos, si bien, insisto, es digno de ser celebrado y de ser defendido y sostenido, decir, bueno, eliminemos esta ideología tan perniciosa, eliminemos en el sentido de decir, refutémosla, pongamos de manifiesto sus errores, no la promovamos, en ese sentido lo digo.
pero y con esa contundencia. ¿Sí? Estamos diciendo, refutemos algo que claramente es erróneo y es pernicioso en sus efectos teóricos y prácticos. Pero eso es una parte del problema. No debemos confundirnos con eso. Y ahí yo tengo que lo hemos hablado contigo en privado muchas veces, tengo un cierto reparo contra ciertos sectores que bueno, focalizan ahí, pero omiten todo lo demás. No tengo problema con lo que, digamos, con aquello sobre lo que llevan la atención, pero sí me parece problemático omitir otros aspectos de este problema mucho más vasto que nos atañe. Eso por un lado. Lo que vos decías, justamente, USAID, amén de encargarse de desestabilizar muchas regiones, pero especialmente la nuestra, ha sido uno de los principales promotores de la ideología woke o de alguna de sus causas, de sus cruzadas, como el aborto, por ejemplo, sí, en Iberoamérica, eso desde ya. Por eso también uno dice, bueno, por ese lado yo estoy de acuerdo con eso que hizo Trump. Ahora, yo creo que en algún punto, por eso volvemos al mismo punto de inicio, en algún punto él, la ideología woke, esto lo hablaba con un amigo, Enrique Rabelio, es español, es un politólogo, un analista político, es historiador. En algún punto esta ideología es tan, pero tan disruptiva y es tan absurda en sus postulados, y aparte es tan claramente nociva a los efectos prácticos, que necesariamente genera una reacción. Y una reacción de sentido común, no se requiere ser un gran intelectual. Aquí en Argentina, por ejemplo, la gente, digamos, reacciona muchas veces con fundamentos, pero muchas veces no, es simplemente algo que instintivamente e intuitivamente es tan ajeno y tan contrario a lo que el sentido común y nuestro modo de vida marca, que lisa y llanamente es rechazado. Y esto tiene mucho que ver con el triunfo de Milei, por ejemplo, en Argentina, más allá de otros aspectos muy problemáticos de su pensamiento, de sus políticas, etc. Por eso muchos sectores de la oposición dicen, bueno, hay un señor aquí, Guillermo Moreno, que dice, basta, dice, que es peronista, que dijo, basta con la Agenda 2030 y la ideología woke, que justamente haberla adoptado, amén de los problemas económicos, condujo a la derrota de su partido político. Él ahora tiene otro partido, pero bueno, inicialmente estaba en el Partido Justicialista, pero se define peronista. Yo soy un peronista doctrinario, por ejemplo, doctrinario. Y en eso, y provocó o propició el triunfo presidencial de Milei. En ese sentido, volvemos a la misma pregunta. Trump lo capitaliza porque le conviene, por pragmatismo y para estabilizar la situación, sabiendo que finalmente eso es insostenible en el tiempo, para seguir jugando para las élites, o realmente es honesto en el sentido de hacer esta lucha. Insisto, no hablo de los sectores que lo apoyan a Trump, porque ahí es muy probable que prevalezca la honestidad si hablamos de los sectores populares, y de las grandes mayorías que lo han votado y demás. Eso por un lado. Lo que sí quiero llamar la atención es que es una parte del problema. Hay que ver todo el conjunto. Respecto de la estructura internacional, creo que pasa lo mismo, porque así como USAID desde Estados Unidos hacia afuera promovía la ideología woke, todos los organismos internacionales se encargaron de hacer exactamente lo mismo. De manera tal que este combate, digamos, contra la ideología woke requiere también de ponerle un freno a esos organismos internacionales. Lo que hay que hacer, o lo que habría que ver concretamente es, y esto más allá de lo que haga Trump, es si esos organismos internacionales pueden ser rescatados para ser utilizados de manera positiva, como un auténtico, como lo que siempre debieron ser. En todo caso, un foro que sin resignar soberanía, los países que lo integran, en pie de igualdad, dialoguen en aras del bien común universal. Cada uno expresando, prestando su colaboración, exigiendo lo que en justicia corresponde exigir y proponiendo entre todos en un diálogo constructivo aquello que es bueno para toda la humanidad. Así debiera funcionar un foro internacional. No es lo que se convirtió en una estructura tecnocrática, burocrática, que lejos de ser internacional son supranacionales y que promueven una agenda encima de estas características, ¿no? La Agenda 2030 o la 2045. Insisto, Trump cuando se opone a esto, lo hace porque realmente defiende valores tradicionales, más allá de la comprensión que él tenga de esto y cómo los vea, valores tradicionales, soberanía nacional y la buena función del Estado nacional de su país, o lo hace simplemente como para alivianar la cosa, evitar las peores reacciones, evitar el colapso final del sistema, o esa posibilidad
y en definitiva servir a los mismos intereses o rediseñar un modelo de nuevo orden mundial que sigue siendo elitista. Esto no está en claro. ¿Por qué lo pongo en duda? Porque paralelamente se ataca la ideología woke, pero no abiertamente al transhumanismo. Se ataca a la acción psicológica y a la revolución cultural en el sentido gramsciano y de la escuela de Frankfurt y demás. Creo que en tu programa has hablado mucho de eso, pero no, por ejemplo, a la ingeniería social tecnocrática. Y ahí, no digo que haya necesariamente mala intención, en esa ambigüedad, la ambigüedad también puede provenir de un problema de error, no necesariamente de mala intención o de un plan avieso, que puede existir o no. Pero en esto aquí en Argentina tenemos un dicho en el campo que es que hay que desencillar, los gauchos decían, hay que desencillar hasta que aclare, es decir, hay que parar el caballo, bajarse del caballo y esperar a que aclare el panorama para ver en qué dirección tenemos que seguir. Y en todo caso, manejarnos con mucha cautela. Yo creo que en este sentido también es un dicho que usamos aquí en Argentina, tal vez en México lo usen también, hay que dejarlo correr un poco más para ver a qué dirección apunta. Pero esto es problemático. Es decir, bueno, hay un ataque a la ideología woke en el sentido de refutarla, de no promoverla más, de dejarla... Sí, bueno, en lo personal estoy de acuerdo. A las instituciones que la promueven, sí, después hay que ver qué se hace con esas instituciones. Si se las puede recuperar, reciclar, si no sirven para nada, eso habrá que verlo a posteriori. Y ahí podemos tener divergencias también. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el transhumanismo? ¿Qué pasa? Está bien, se rechaza la revolución cultural gramsciana. La revolución, la ideología woke en realidad tiene todo un origen, más que en Gramsci más indirectamente, pero sobre todo en los autores de la escuela de Frankfurt. Marcuse, Adorno, Horkheimer, etc. El mismo Fromm. Bueno, está bien, se rechaza eso, pero ¿qué pasa con la ingeniería social? Tecnocrática. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Que ahí, justamente, la introducción de la inteligencia artificial, la oficialización de la inteligencia artificial en la gestión con el Departamento de Eficiencia Gubernamental y ponerlo a Elon Musk a cargo, etc., ahí nos plantea otro desafío. Ahí te voy a tomar al único autor de la Escuela de Frankfurt, que yo soy muy escrito y he hablado mucho en contra de la Escuela de Frankfurt, pero obviamente uno puede tomar ciertas cosas que pueden ser de utilidad o con las que uno puede circunstancialmente coincidir. Y hay un autor que es con el que de pronto me ha pasado un poco más esto, que es Habermas. Jürgen Habermas, a finales de los 60, hablaba de la infraestructura tecnológica en la que quedamos todos inmersos. Bueno, ojo con eso. Porque eso sí genera ingeniería social, altamente eficiente. Como ingeniería social, eso anula libertades, anula intimidad, anula espontaneidad. Y lo más grave de todo, que a mí me preocupa mucho porque aparte está muy metido en el pensamiento norteamericano y en la cultura norteamericana, que es la tendencia a la estandarización de todo. Que esto en el derecho, la estandarización rígida, que no abre el juego ni contempla matices ni excepciones de ninguna especie, querido Mario. Nosotros como abogados sabemos, este fenómeno que yo le llamo sobre todo desde lo que pasó en 2020 para aquí, yo también soy muy crítico de la OMS y de todo lo que pasó en 2020, escribí 3 libros, uno es El sueño de la razón. Los 2 primeros son más chiquititos, me los publicó Editorial EAS de España. Sabiendo que, como decimos en Argentina, ahí había gato encerrado, se puso de moda el protocolo, que era algo ajeno al mundo jurídico hispanoamericano y de otras partes del mundo. El fenómeno de estandarización rígida, que no contempla excepciones ni matices, que se limita a un menú predeterminado de circunstancias contempladas con respuestas preestablecidas de manera rigurosa y sin habilitar excepción alguna, ni vía de escape alguno. Eso en el derecho yo le llamo protocolización del derecho. ¿Viste los protocolos que se pusieron de moda? Había protocolos hasta cómo había que saludar. Y aparte volver a pretender, en un sentido que el seniano completamente dejado de lado, completamente equivocado, de que no hay ideología y no hay intereses detrás. De que ese protocolo tiene la asepsia de intereses ideológica que hace que sea perfecto. Y esto es una locura. Y eso es una locura, eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, y lleva a injusticias y al sofocamiento del hombre y las sociedades. Entonces, ahí también yo veo, insisto, no digo que Trump lo haga necesariamente a propósito, que sea parte de un plan, aunque no lo descarto tampoco, de que sea un plan, esto que decíamos, controlar acción y reacción. Eso es una posibilidad más, es una posibilidad.
puede ser que no sea eso, que sea simplemente una cuestión de error, de negociaciones, de no verlo tan claro, ver tan claro un aspecto del problema y no ver el otro. Y desde luego, con mucha más razón, en esto soy mucho más flexible y contemplativo con todos aquellos que lo han apoyado, especialmente en su país, que son los votantes estadounidenses. Yo ahí no me quiero meter por respeto como ciudadanía a los propios estadounidenses. Yo vivo en un país que de hecho es muy distinto, está muy lejos de Estados Unidos. Ahí también quiero manejarme con respeto hacia el pueblo en el sentido político de la expresión estadounidense. ¿Se entiende? Entonces, no sé si vos apuntabas en ese sentido. Después que Estados Unidos tiene un gran problema dentro de democracia en algún punto farsesca, en algún punto, y no solo Estados Unidos, porque tal vez algún estadounidense escuche y me diga, bueno, ¿y en tu casa cómo van? Bueno, y yo ahí tendría que aceptar esa devolución de piropos, pero que en Estados Unidos tienen una democracia que en gran medida es de fachada, no es algo nuevo. O sea, el Deep State, está bien, el Deep State se habla desde 2011, es la tesis del profesor Scott, pero en realidad, yo cité de lo del gobierno paralelo del 87, eso es un informe de la Comisión Tower, pero, a ver, hay un escrito de un profesor de la Universidad Sorbona de París, Vladimir Volkov, que dice, ¿por qué soy medianamente democrático? Es un ensayo. Este hombre es de Europa Oriental, creo que polaco, pero exiliado en Francia, ya tiene muchas décadas, es muy interesante leerlo. Para el que lo quiera buscar, está en la nueva editorial virtual de Denis Martos, gran autor argentino, Denis Martos, y un amigo también. Bueno, y él se encarga de publicar todas estas obras, ¿no? Y una es esta de Vladimir, o Vladimiro en castellano, Volkov, con B corta y doble F al final, Volkov y con K. ¿Por qué soy medianamente democrático? Dice. Y ahí expone, muy brevemente, pero muy esclarecedoramente, con mucha claridad, justamente el carácter bastante farsesco de puesta en escena de la estadounidense. Y no quiero abundar más, pero solamente digamos esto. Ya en 1922, en el libro Public Opinion, Walter Lippmann, yo lo suelo citar, fue el primer editor de la revista Foreign Affairs, fue el fundador del diario The New Republic, es el decano de la prensa estadounidense, es considerado el decano de la prensa estadounidense. En ese libro, en 1922, imagínense una era pre-televisión, pre-internet desde luego, él hablaba de la manufactura en un proceso de la opinión pública, y una democracia del borrego, del espectador. Imagínense lo que diría hoy en día con la sofisticación tecnológica que hay hoy en día, que está hiperconcentrada. Entonces, en esto también hay que ser muy cuidadoso porque hacia adentro esa democracia, como decía Vladimir Volkov, no lo es tanto. Tiene mucho de oligarquía en parte a la vieja usanza, en parte plutocrática, y tiene mucho de marketing político y, como decíamos recién, de puesta en escena. Hay otro autor muy polémico también, Michael Collins Piper, que habla del imperio conquistado. Y esto es lo que me quedaba por decir respecto de tu comentario anterior. Hubo un Estados Unidos al que hiciste referencia, unipolarista, con Bush hijo, que en realidad obedecía a cierto sector dentro de Estados Unidos. O sea, el que iba a morir al desierto en Irak, o en las montañas en Afganistán, era por ahí el hijo de un farmer de Ohio, o de la ribera del Mississippi, pero en realidad eso no servía realmente al interés nacional legítimo de los estadounidenses como comunidad nacional, aunque es discutible que sean realmente una nación, pero bueno, como sociedad política, como un tipo de comunidad organizada políticamente. Ese es el modelo unipolarista. Ahí claramente hubo, digamos, un sector determinado, ciertos lobbies. Hay un trabajo que también generó mucha polémica, pero de dos académicos insospechados de improvisados o de prejuicios racistas o de prejuicios religiosos, John Mearsheimer y Stephen Walt, Universidad de Harvard, Escuela de Gobierno, Universidad de Chicago, no respectivamente porque... Pero bueno, sobre, digamos, la definición de la política exterior de Estados Unidos, es de 2007, si no me acuerdo el ensayo. Ese es el modelo unipolarista. Después aparece el modelo, sí, woke, digamos, que apunta, que usó USAID finalmente para esa agenda, trabajaba con las instituciones internacionales, le aportó muchísimo, hizo de Estados Unidos el principal aportante de la OMS, todo en este sentido, que es el modelo que claramente se impuso primero con Obama y después con Biden, sobre todo, con Biden.
¿Qué viene ahora? Es un Estados Unidos, como puede ser en Estados Unidos y con los riesgos que esto para Hispanoamérica tiene, más nacionalista. Insisto, el otro tiene mucho riesgo también y mucho peligro, ¿no? O sea, pero que pretenda ser más nacionalista, que mire más hacia adentro, que defienda más su economía con políticas proteccionistas y lo es genuinamente, puede ser que sí. Y de ser así, ojo, porque nosotros podríamos aplicar las mismas políticas. Podríamos aplicar las mismas políticas y nos vendría bien. Y si nos dijeran algo, decir, hey, pero estamos haciendo lo mismo que están haciendo ustedes. Estamos reclamando para nosotros lo mismo que ustedes reclaman para ustedes, que antes no se sentían en la necesidad de hacerlo, y esto nos ha provocado en Hispanoamérica muchos daños y dificultades. Bueno, ahora lo estamos haciendo nosotros también. O se trata, como decíamos, de disidencia controlada, el control de la reacción, alivianar un poco la situación. Pues es probable que sea lo primero. Igual nosotros siempre tenemos que tener algún reparo y, como decía, desencillar hasta que aclare, ¿no? No sé si logré responder porque el planteo era muy complejo, querido. Sí, yo pienso que sí, suficientemente. Pablo, aquí el asunto en tu experiencia, pues tienes un libro muy interesante sobre estos procesos de control, pues control de la población, control de los grupos humanos a través del control de las mentes. Nos hemos deslizado a través de la tecnología. Aquí es el fenómeno de Elon Musk, su presencia, lo que significa, y el que Trump y todos ellos no hayan negado o no se hayan negado asuntos tales como el control al estilo chino, mediante cámaras de videovigilancia en todas las ciudades y el sometimiento probablemente a la gente a puntos, las ciudades de 15 minutos, los asuntos de las criptomonedas y del dinero electrónico en términos generales. Todo esto tiene fines de control social. Tú ves que esto avanza y ¿qué hace Elon Musk, sobre todo en la situación tan preocupante que implica el transhumanismo, y explicar un poco qué es esto? Bueno, un poco, ahí hay dos aspectos, ¿no? Justamente, la vigilancia al estilo 1984 con el dispositivo, el sofisticadísimo arsenal o dispositivos tecnológicos de hoy, es mucho más factible que cuando se escribió ese libro y puede ser más sutil, aunque tal vez ya no necesite serlo, ¿no? Ciertamente que no solo la libertad, sino, como bien decías vos, la intimidad, la privacidad, todo eso queda puesto en juego. Y sí, es más bien el modelo chino, aunque aquí se puede presentar de una manera más simpática, más marketinera, por así decirlo, más atractiva. Finalmente, cuando nosotros escribimos ese libro con Lucas Carena, que es con quien hago el gran amigo y con quien hago el programa La Brújula, ese es un libro en coautoría con Lucas Carena, ya tiene casi 10 años, ahora estamos viendo, también es una propuesta que nos hizo Editorial EAS de España, y quiero saludar a Manuel Quesada, que es el editor que nos ha hecho esta propuesta, estamos viendo de remozarlo al libro y de convertirlo en una suerte de tratado, ese es un proyecto, hemos invitado también a una psicóloga de aquí de Argentina a hacerlo con nosotros, que es Romina Cáceres. Pero cuando escribimos ese libro en la presentación, recuerdo bien, Lucas planteaba, al momento de hacer uso de la palabra, planteaba, sí, bueno, se pensaba cuál de los dos modelos que teníamos de control de las mentes, de los sentimientos, del comportamiento, cuáles de los dos modelos de psicopolítica, podríamos decir, de psicopolítica como arte de la manipulación de los demás, prevalece. El de Orwell, el modelo de vigilancia totalitario, escrito en 1948, el famoso libro en 1984, o el modelo de Aldous Huxley, que es un modelo que apuntaba mediante, digamos, lo atractivo, o sea, sometía y manipulaba mediante lo atractivo del placer, lo atractivo y también lo adictivo del placer y de la sobreestimulación. Vale decir que era un modelo que parecía más benévolo, pero que a la postre parecía también ser más efectivo en esto tan artero que es manipular a los demás y privarlos de su libre albedrío y por lo tanto de sus posibilidades de virtud y atentar contra la dignidad de los demás. Bien. Y en ese momento todavía parecía que el que se había impuesto era Huxley. Huxley lo plantea en Un Mundo Feliz, el libro Un Mundo Feliz, después Nueva Visita a un Mundo Feliz,
donde la gente está programada genéticamente, o sea, es indoloro. Ya lo había dicho Huxley en un famoso discurso de los últimos años de su vida en Radio América, en Radio La Voz de América y en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, que había dicho un campo de concentración de la mente, una dictadura indolora, donde todo el mundo sea feliz aunque sea miserable. Fíjate que se adelantó como 40 años a esto que sacó el Foro Económico de Davos y después lo retiró de no tendrás nada y serás feliz. O sea, que esto está en las antípodas de lo que nosotros pensamos, o sea, y sentimos y queremos ser, ¿no? O sea, perdón que me detenga ahí, pero pensar que el hombre es reductible a eso. En un libro que se llama Comunidad Organizada, Perón hablaba de la insectificación del hombre, ¿no? Obviamente denunciándolo, la insectificación del hombre. El libro es del año 49. Bueno, o sea, pero bueno, ¿cuál modelo se impuso? El de Orwell con cámaras, con vigilancia permanentemente, un aparato represivo sumamente eficiente que hace uso del dispositivo tecnológico, o mediante la seducción de las drogas, la programación genética que coarta de antemano tu posibilidad de libertad, tu posibilidad de libre albedrío, etc. Y en ese momento pensamos, no, pero se impuso más lo de Huxley. Bueno, pareciera, pero afortunadamente tuvimos la precaución de decir, pero ojo, que lo de Orwell no ha desaparecido. Cuando se produce este episodio de 2020, que no mencionamos expresamente, no porque tengamos miedo ni nada, sino para evitar que censuren el video, tal vez no ahora, pero sí dentro de un año, 2 años, cuando las tornas vuelvan a cambiar, si es que realmente lo hacen, que puede pasar, le digo a Lucas, menos mal que aclaramos que no había que descartar la metodología Orwell, ¿no? Denunciada por Orwell. No es que Orwell la proponía, sino que la denunciaba. Porque fíjate ahora, es más orwelliano que nunca. Se mezclaban en realidad, porque paralelamente buscaban, aquí en Argentina salió el Ministerio de Salud a enseñarte, no sé, cómo tener sexo virtual, en definitiva, cómo proveerte de algún placer virtualmente mientras cumplías con durísimos protocolos que hacían añicos no solo tu libertad, sino tu posibilidad. Al hacer añicos tu libertad, haces añicos tu posibilidad de ejercer, digamos, la libertad de manera correcta en aras del bien común y en aras del perfeccionamiento espiritual, de la virtud. O sea, destrozar la libertad es destrozar la posibilidad de ser virtuosos y de ser provechosos para nuestra comunidad. Esto lo quiero aclarar porque también se genera esta disyuntiva falsa, decir libertad versus bien común, libertad como libertinaje. No, la libertad es la precondición de la virtud y del bien común. Obviamente una libertad manejada bien, manejada virtuosamente, pero es la precondición de la virtud y se refuerza con la virtud y ahí se produce el bien común, que es lo que sabían los griegos y es el mensaje cristiano también, dicho muy brevemente. Pero bueno, vuelvo a esto. Menos mal, le digo Lucas, que no descartamos, dijimos, ojo, porque lo orwelliano existe en China. En China hay inversiones del capitalismo, o sea, también esta pantalla de humo de la diferencia entre comunismo y capitalismo también sumamente relativa, ¿no? O sea, Bill Gates desde el 96 invierte en China y viene diciendo que el modelo chino es el mejor. Rockefeller lo hace desde los años 70 y los Rockefeller, pues yo hablé del último, de David, pero los Rockefeller lo vienen haciendo desde los años 20, o sea que, y Agnelli y Fiat lo hacían en los 70 también, o sea que, digo, miren, cuando existía la Unión Soviética me refiero, ¿no? Entonces digo, menos mal que dijimos, porque fíjate que volvió Orwell. En ese sentido, volvemos a lo mismo. Tal vez en esta esquematización que estoy improvisando, y le pido disculpas al público porque la improvisación siempre tiene alguna buena dosis de simplificación y de desorden, pero en esta esquematización, por ahí se va directamente contra la metodología Huxley, cuando se ataca la agenda woke, cuando se dice, volvamos a los valores tradicionales, defendamos la libertad, pero la libertad hay que utilizarla conforme a estos valores tradicionales, conforme a virtud, y se refuerza, bueno, pero se va acrecentando la otra. O se deja libre la estrategia Orwell. ¿Y cómo es la estrategia Orwell ahora? Bueno, justamente mediante un dispositivo tecnológico que se introduce, como decía Habermas, en nuestras vidas, sin que podamos hacer nada al respecto. No una cosa, por ejemplo, el tema de la digitalización del dinero, la pérdida del efectivo, nadie te consulta. La regulación del tránsito. Nosotros tenemos municipios enteros en la ciudad de Rosario que por regulación del tránsito y gestión de la movilidad generan inmovilidad ingenierizando obstáculos e implantando el modelo de este señor, este matemático colombiano Moreno, que trabaja para el BID, si no mal recuerdo, Banco Interamericano de Desarrollo,
¿no? Que creo que lo presentó creo, ¿no? Es un dato a corroborar y así le pido al público que lo haga. Hay un libro muy bueno del doctor Pierpaoli sobre la ciudad de los 15 minutos, modelo de ciudad de 15 minutos, pero de manera inconsulta. Nadie lo pone sobre el tapete cuando es candidato a intendente, es decir, señores de la ciudad tal, yo propongo este modelo y que la gente vote. Los consejos deliberantes a veces apoyan, a veces no apoyan, más allá de que en todo caso son modelos que se van imponiendo y muchas veces es algún burócrata, ni siquiera tal vez sea el intendente de turno el que esté al tanto de esto, o alguna ONG, pues esa es otra mala práctica. Tenemos estructuras con asesores en el Estado, con ministerios, con secretarías, etcétera, según el nivel del gobierno que hablemos, con asesores, con personal de carrera, pero después se compra, entre comillas, perdónenme la expresión tan coloquial, comida hecha en la roticería. Viene un paquete de medidas de una ONG financiada, vaya a saber por quién, después cuando uno se pone a investigar se asusta, con un paquete que te dice, esta es la política arquitectónica, estas son las políticas públicas que tenés que hacer. Sí, pero las políticas públicas en realidad debieran ser debatidas por la comunidad y debieran ser definidas una vez que se debatieron en comunidad, ahí sí con el personal del Estado, el que se le paga el sueldo desde la comunidad con los impuestos. Que son los asesores, el personal de carrera administrativa que se dedica a labores técnicas. Entonces ahí se diseña y se debate en comunidad, antes, durante y después. Y se vota eso. Eso es una auténtica democracia y una vida comunitaria, en donde la comunidad, empezando por la comunidad local, se habla de un problema de tránsito, hablo de justamente donde la política está mucho más cerca del hombre común, como era en Hispanoamérica con los cabildos. Y vos sabés muy bien, porque en tu país fueron mucho más importantes que en el mío, pues había las ciudades grandes, pero también estaban, como en el Perú también, las localidades de indios, ¿correcto? Donde incluso se respetaban particularidades culturales y la autoridad era de la propia gente. Y la autoridad de la propia gente y se institucionalizaba en la figura del cabildo en cada lugar. Vos tenías todo un imperio, perdóname la digresión respecto que yo le llamo imperio hispánico, que tenía en sus pies y por lo tanto en la base de un imperio donde no se ponía el sol, una autoridad local que eran los cabildos, que estaban integrados por los propios ciudadanos. O sea, tenías un gigantesco imperio global, el primero que fue realmente global, que estuvo en todos los continentes, donde nunca se ponía el sol, cuyas bases eran autoridades locales en donde había una democracia práctica, en donde había autonomía, manejaban sus propios asuntos, los propios vecinos eran autoridad, etc. Incluso respetando a veces particularidades étnico-culturales, ¿no? Entonces, ahora de pronto viene un burócrata que compra un paquete de una ONG financiado por algún plutócrata y te define toda la política pública. Y eso, por ahí ni el intendente está al tanto o nunca se debate con el pueblo, que es el que votó a ese intendente y al Consejo Deliberante. Entonces, ahí tenemos también, por eso dije, si yo digo que la democracia norteamericana tiene mucho de puesta en escena, algún ciudadano estadounidense me podría replicar, ¿y por tu casa cómo están, querido amigo? Y yo también empezaría a teclear la respuesta. Eso uno tiene que tener la honestidad intelectual y la modestia también. Entonces, es muy grave, porque todo esto es ingeniería social. Yo me quedé en un tema puntual, ahí cité, por ejemplo, lo que yo le llamo en realidad la inmovilidad, ¿no? Porque realmente se ingenierizan obstáculos. Sobre pretexto de gestionar la movilidad, se genera deliberadamente inmovilidad. Se cierran calles, se estrechan las vías. Y vos sabés que tiene un efecto depresivo del ánimo en el grueso de la gente, aunque no, según la doctora Romina Cáceres, que es una experta, no en los varones que somos zurdos, que escribimos con la izquierda, porque en nosotros genera, tal vez por eso me detenga en el tema, genera reacción. Pero en el grueso de la gente que es diestra, esto lo ha explicado muy bien en un seminario que hemos hecho recientemente en la Universidad Interamericana, la doctora Cáceres, genera un efecto depresivo. Y ya Malthus sabía que el estrechamiento de los lugares y la dificultad para moverse genera una disminución en la fertilidad y en la tasa de natalidad. Ya Malthus lo sabía en su ensayo de población de 1799-1801, las dos ediciones. Entonces, por ese lado yo creo que hay que tener cuidado, porque sobre pretexto de la eficiencia, es decir, cuando están los seres humanos hay corrupción. Si ponemos la inteligencia artificial, que supuestamente va a contemplar todas las situaciones y es aséptica ideológicamente y no responde a ningún interés, supuestamente, y aprende sola y no tiene sesgo,
Esto se maneja sin corrupción y sin error humano. Ojo con eso, porque lo cierto es que no es falso. Sí tiene sesgo. Y si no, pregúntenle a cualquier chat de inteligencia artificial de los que circulan por Jesucristo o por ciertos temas históricos problemáticos. Y después me cuentan, queridos amigos, todos ustedes, si tiene sesgo o no, si no tiene sesgo. O si no aprende lo que le conviene. O como me pasó a mí, con GTP, que le pregunté, por ejemplo, si San Martín había sido masón o no, y me da una respuesta, y me limité a formularle un par de observaciones muy puntuales y hacerle otra pregunta para que me termine respondiendo exactamente lo contrario. San Martín, personaje célebre en la República Argentina y en Sudamérica, ¿no? Entonces, bueno, caramba. Me focalicé tal vez en algunos puntos. Entonces, tú decías, el transhumanismo es un problema porque a partir de una concepción enteramente materialista del hombre, que es opuesta a la nuestra, y yo creo que opuesta a la realidad, creo que, lo digo con modestia, pero que la tradicional occidental, que vive todavía en Hispanoamérica y en nuestra gente, la que tenían los griegos, los romanos, la que el cristianismo contribuyó a profundizar y a enaltecer, es una concepción ante todo espiritual del hombre. Si nosotros negamos el espíritu, negamos la libertad y la posibilidad del bien. Y la posibilidad de hacer el bien y de ser buenos, y como dice el Evangelio, sed perfectos como el Padre es perfecto, ¿no? Con la ayuda de la gracia, obviamente, pero la práctica de la virtud, la ayuda de la gracia. Ese es el secreto que siempre culturalmente nos ha iluminado. A veces nos sale bien, a veces nos sale mal, a veces cumplimos, a veces no cumplimos, a veces lo hacemos de corazón, a veces no, pero ese era el norte. El problema del transhumanismo es que vuelve a poner de moda una idea que es vieja y falsa de un hombre que es solo materia, cuya libertad no existe porque en rigor de verdad, y fíjate que aparece el tema del deseo, está regido por el deseo y ese deseo al mismo tiempo es el producto de una programación genética sobre la que no decide y estímulos del medio ambiente sobre los que tampoco decide. Cuando se descubre que alguien sí, que tampoco tendría libertad, logra controlar esos estímulos, entonces se permite que lo haga porque en definitiva yo no podría alegar que estás afectando mi libertad. Y no lo podría alegar sencillamente porque desde esa concepción, y Harari lo explica bien, si bien finalmente lo defiende, pero advierte el problema, lo explica bien, Yuval Harari, en realidad yo estaría defendiendo una libertad que nunca tuve. Pero eso, mi querido Mario, vos que sos un lector, un hombre de lectura profunda, ya está en Hobbes, es mecanicismo. Es mecanicismo en una nueva versión mucho más sofisticada. En el fondo Hobbes plantea de que nuestra libertad no existe, con lo cual cuando decimos de entregarla por nuestra seguridad, en definitiva, lo que estamos entregando es algo que es más ficcional, más ilusorio que real, según él. Es el mismo planteo que más o menos explícitamente hace el transhumanismo. Y siempre el argumento es la seguridad. Y te lo van a exigir las empresas de seguro para que no choques y renuncies a manejar tu auto, tu automóvil. O que tengas trayectos predeterminados. O la ciudad de los 15 minutos. Ya te armaron todo y vos tenés todo lo que necesitas cerca, como si supieran todo lo que necesitas y todo lo que legítimamente deseas. ¿No? Digo legítimamente porque hay deseos que no merecen ser calificados como legítimos, ¿no? O sea, esto también lo quiero aclarar. Entonces, ahí hay un problema grave de concepciones que son funcionales a planes de dominación. Eso desde ya. Y está la perversidad de utilizar y difundir estas concepciones con esa funcionalidad. Pero en muchos casos no. En muchos casos hay gente que está convencida de eso. Cuando vos me preguntás, ¿pero quién puede pensar eso? Bueno, digo, en nuestro contexto, no, al menos no todavía, porque en ese sentido el hispanoamericano está mucho más aferrado todavía, al menos intuitivamente, instintivamente, y a veces con mucho fundamento intelectual, estamos culturalmente más aferrados a lo tradicional. Pero no es el caso así en el contexto anglosajón. Desde luego que hay de todo, estoy hablando de un conjunto de pocos países, pero son varios, hay una cierta multiplicidad de países y de millones de personas. Obviamente no es todo tan homogéneo, no es todo tan lineal, eso desde ya. Pero son tendencias que sí, por lo menos en los últimos 3 siglos, han adquirido fuerza y han proliferado en el mundo anglosajón. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque aparte el globalismo, yo eso lo expongo un poco en el libro Leviatán y el Imperio Dormidor, es la idea de Leviatán. Viene de esa matriz de pensamiento.
Pensar que en definitiva esta idea de que no hay logos, de que la naturaleza es caos, entonces la ordenamos, pero la ordenamos, tenemos que ordenarla en base a qué parámetro. Y ahí aparece la voluntad más que la razón, y el criterio de eficiencia, pero el criterio de eficiencia es para servir a la voluntad. O sea, hay toda una tergiversación ideológica muy profunda. Esta idea de que en el fondo nuestra libertad es ficcional, de que nosotros estamos predeterminados por una determinada conformación que finalmente descubrimos genética que responde a estímulos y que otros por alguna razón pueden manejar esos estímulos, pero tampoco serían libres al definir o al decidir hacer esa manipulación de estímulos. Sería como un acto de la naturaleza, como si lloviera, que ciertos hombres logran manejar los estímulos para autoestimularse y estimular a otros. O sea, en esta concepción sería como un mero acto evolutivo, bueno, de ahí también a cierto racismo o a cierto transespecismo, que en el fondo es como un racismo encubierto, hay un paso, y hay autores que lo dicen. ¿No? Es decir, bueno, están los hombres que han evolucionado producto de esta fuerza ciega, objetiva, y que han logrado el control de los estímulos que sirven para manejar, manipular y direccionar la conducta propia y la ajena. Y todo se vende en aras de la seguridad. Claro, en un contexto crítico, aparte, lo que menos hay es seguridad, porque reina el malestar y en el fondo es un desorden camuflado que amenaza con explotar en cualquier momento. Por eso también el afán de seguridad, que es muy entendible también, es la tentación. Es la tentación para que uno termine de vender su libertad, su dignidad. Pero primero nos tienen que confundir y nos tienen que hacer creer que somos reductibles a eso. Nos tienen que... Lo primero que tienen que hacer es miniaturizarnos. Por eso no hay nada más, no hay remedio más eficiente que alguien digno que se planta y que pueblos dignos. Y que pueblos dignos. Porque ya la actitud de alguien está bien como testimonio, será meritorio para esa persona y puede tener una gran ejemplaridad. Pero aquí se requiere de pueblos que tomen conciencia de su dignidad y que se decidan a poner cara, a plantar cara a esto, en coordinación con los otros pueblos. Y acá en Hispanoamérica lo podemos hacer porque nadie puede decir, hablando en términos generales, que nuestros nacionalismos sean imperialistas o sean agresivos con otros pueblos. En general, siempre hablando en términos generales, podemos decir que no, que es más bien lo contrario. Es más bien lo contrario. Pues siempre hay excepciones, siempre está el cisne negro y a veces hasta hay varios, pero es la excepción. Entonces, en ese sentido no tenemos que tener tampoco, ningún resquemor, y nadie podría plantearnos resquemor alguno al respecto. Pero pueblos que en amistad con otros pueblos y que quieran coordinarse inteligentemente con los pueblos, pero que decidan, tomando conciencia de la propia dignidad, que está dada por aquello que en la virtud podemos llegar a ser con nuestra libertad. Cada uno de acuerdo con su particularidad étnico-cultural, geohistórica. Esta es la riqueza de la humanidad. Por eso también tienen que homogeneizar los pueblos. No solo miniaturizar personas, hay que homogeneizar pueblos. Y si no, el tesoro de los mexicanos tiene que estar vivo y creciendo, floreciendo en México. El tesoro de los argentinos tiene que estar vivo y creciendo en Argentina. Y eso, cuando se hace adecuadamente, genera un proceso de sinergia de las auténticas naciones en amistad y solidaridad entre sí. Y de sinergia donde el crecimiento cultural de una favorece el crecimiento cultural de la otra y viceversa. Señalar pueblos que son hermanos o primos o que tienen algún emparentamiento, ¿no? Esto desde ya. Bueno, por ahí me extendí un poco. Pero fíjate que, bueno, hay un autor, perdón, cierro con esto, Bandieri, Luis María Bandieri, jurista argentino, ya un profesor retirado de la Universidad Católica Argentina, que dice que a la democracia se le perdió el pueblo. No hay pueblo, hay masa de... O sea, la idea es, se apunta a que no haya pueblo, que haya masa de consumidores. El espectador borrego del que hablaba Lippmann, que ahora es un telespectador, que legitima con su voto en base a una opinión pública prefabricada, no tiene opinión propia. Entonces dice, si no hay pueblo no puede haber democracia. Lo que queda es una fachada. Ese es un escrito muy interesante que también recomiendo, si se googlea El extravío del pueblo. Creo que se llama así, el extravío del pueblo, la pérdida del pueblo. Entonces tenemos que volver a ser pueblo, no masa de consumidores, masa de pueblo, conscientes de la tarea que tenemos, de la tarea histórico-cultural que tenemos cada pueblo y en amistad sobre la base de la justicia y de la solidaridad y la
cooperación con otros pueblos, especialmente con pueblos que son hermanos, ¿no? Me parece toda una gran exposición y muy interesante y que aclara muchos asuntos, muchos aspectos relevantes de la vida actual. La muerte o la democracia en estado moribundo, la destrucción intencional vía uniformización de los pueblos. Y pienso en dos cosas, Pablo, que pues, yo he sostenido, que probablemente todo esto sea un plan pergeñado hace ya bastantes años, atribuido a una corriente ideológica. Ahora estamos también ante la desaparición de las diferencias ideológicas, los partidos que ya no se identifican y se separan unos de los otros, la oferta al pueblo de opciones idénticas. Digo, el problema de la infantilización, probablemente vía la exacerbación de los estímulos, de todo tipo de estímulos, para convertir al individuo en un consumidor y tener dos ventajas a la vez, ¿no? El control sobre el pueblo y el desplazamiento de cuanto se produzca, porque los deseos son infinitos, y creo que ese es el gran mal que está en el núcleo de la democracia, haber infantilizado al ciudadano al punto de no tener crítica y de no poder expresarse en la plaza pública, de no entender los fenómenos sociales que sufre y que sufre a veces sin saber ni siquiera que verdaderamente está sufriendo. Pero hay cosas muy, muy claras, por ejemplo, en nuestras naciones, en nuestros países hermanos, que es pues, la gran pobreza que existe, el gran abandono. Y tú crees, partiendo de lo que has dicho, no quiero regresarme a lo ya tratado, ni de ninguna manera enmendarlo, sino la última parte, es decir, la solución que existe para nosotros en un mundo que se ve tenebroso, se ve confuso y que genera miedo. Yo sí soy partidario de que existe un gobierno a través del caos y que el caos intencionalmente se provoca. Pero en medio de todo esto, la solución que ya has semblanteado es la recuperación del pueblo, de la dignidad del pueblo, la expresión de esta y la unidad de las naciones que tenemos similitudes culturales, en historia, en muchos aspectos. ¿Tú ves una solución en ambos lados o ves un panorama negro? ¿Qué tan posible, qué tan factible es la recuperación del ciudadano, la recuperación del pueblo? Nosotros hemos vivido un proceso muy criticado por algunos, pero que es una recuperación de la conciencia de sí del pueblo. De cualquier modo, esto puede tener sus altas y sus bajas y está siendo constantemente atacado. ¿Qué tan factible ves en un futuro? ¿Qué tan optimista eres sobre la efectiva recuperación de la conciencia de sí, del individuo, de los pueblos, y además de la posibilidad de la unidad de nuestros países, sobre todo de nuestros pueblos, como un elemento que desde mi punto de vista indispensable para nuestra sobrevivencia, porque ya se ha visto que Trump o quien sea, negociando como le gusta negociar con un solo país y no con un bloque, puede vencerlo, puede doblar su resistencia con facilidad. Sin embargo, hay una oposición terrible a nuestra unidad y existe una fragmentación a partir de falsas ideologías. Pero esta es mi pregunta. Visto que esta es la solución, ¿qué tan optimista eres partiendo también de una observación de la realidad y no nada más de lo que deseamos? Porque ya sé que ambos y muchos conciudadanos nuestros desean la unidad de nuestros países y entienden que nuestra solución está allí. Para otros no, y se les respeta. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro y los años por venir inmediato, no el futuro a muy lejano término, a muy lejano plazo? Aunque bueno, si así
si eso tendrá que tomarnos el trabajo, nos tendrá que tomar un tiempo más largo, lo tomaremos. Pero ¿cómo lo ves, Pablo? ¿Qué tan optimista eres sobre esto? Bien, primero, no, una aclaración. Yo también creo que se puede gobernar a través del caos. Lo que pasa es que no es sustentable en el largo plazo y necesariamente requiere apoyarse todo el tiempo en la represión, o sea, el uso de la fuerza o de la intimidación, el engaño, la seducción y finalmente requiere como precondición y mantener esto todo el tiempo, la miniaturización del hombre en lo cualitativo, por eso la acción psicológica, lo disolvente de la ideología woke, la revolución cultural, pero también en lo cuantitativo, por eso la guerra biológica contra nuestros pueblos, la tasa de natalidad está bajando en todos lados, las afecciones cardíacas crecen, por lo menos en ciertos lugares, también la reducción poblacional, ¿no? O sea, bueno, ahí hay mucha tela para cortar, desde el memorando 200 hasta los efectos adversos que se atribuyen a este inóculo de reciente imposición masiva hace unos pocos años atrás, que eso también da todo un campo, que bueno, toda la cuestión de efectos adversos atribuidos a, eso en mi libro, El sueño de la razón, lo abordo. Dicho esto, como una aclaración, porque no lo había aclarado bien anteriormente, no, yo soy relativamente optimista. Yo soy relativamente optimista. En el fondo soy un optimista porque, como decía Platón y como decía San Agustín, el bien triunfa porque el mal en sí mismo no es nada, carece de sustancia propia. Entonces, a menos de que soy un hombre creyente, soy católico, entonces, pero el bien finalmente a la postre ya ha vencido, y su despliegue histórico, su triunfo histórico está desplegándose. Lo que pasa es que es toda una historia en la que estamos inmersos, ¿no? Ahora, estoy hablando ya de las cuestiones últimas, escatológicas. Yendo a lo que vos decís del mediano plazo, no, corto, mediano plazo, no, soy relativamente optimista. ¿Por qué soy relativamente optimista? Porque creo que lo que Brzezinski veía como un problema, yo lo veo como algo que en efecto pasa, está pasando, y para mí no es un problema, es parte o es el principio de la solución, que es el despertar de los pueblos. Hay un libro de Perón muy interesante del año 68, La hora de los pueblos. Bueno, hay un despertar de los pueblos. La emergencia sanitaria, la así llamada emergencia sanitaria de 2020 hizo despertar a mucha gente. Y más allá de si Trump es sincero o no, de si sus ideas son criticables en algún punto o no, aún siendo sinceras eventualmente, lo cierto es que es un exponente de un movimiento de quienes quieren volver a lo natural y lo tradicional, es decir, a las comunidades naturales y tradicionales en el sentido clásico que tienen estas expresiones, de quienes quieren volver a los valores que hacen que el hombre fructifique, que el hombre sea fecundo, sea culturalmente, socialmente fecundo, sea espiritualmente fecundo, con lo cual, en ese sentido, creo que hay un movimiento que, insisto, más allá de algún reparo, alguna desconfianza que uno puede tener, o algún reparo en cuanto a ciertas conceptualizaciones, yo antes decía, bueno, pero el concepto de nación en Estados Unidos, sí, claro, podemos discutir mucho, pero en principio como tendencia, en principio es una tendencia que trae aire fresco. En esto también quiero ser claro. Y nosotros debemos aprovecharla. Nosotros debemos aprovecharla. Aprovechar lo que de pronto viene como bocanada de aire fresco, como se presenta como ventana de oportunidad y como un viento que nos puede impulsar. Y es más, si entendemos que de pronto en algunos actores o protagonistas de este proceso falta honestidad, bueno, nosotros sí somos honestos y realmente creemos en esto. O si entendemos que no hay claridad conceptual, bueno, aportémosla, pero aprovechemos el viento a favor. Y si decimos, bueno, pero lo woke no es el único problema, como decía yo, bueno, es parte del problema, bien, entonces aprovechemos que alguien detectó esa parte del problema para aportar la otra, para abrir la mirada y también llamar la atención sobre otra parte, tratando de detectar la raíz de un problema que evidentemente es polifacético y se presenta con una multiplicidad de caras o de facetas. Así que en ese sentido soy relativamente optimista. Aparte creo que en el fondo es cierto que los hombres nos podemos degradar y corromper, y en grados, pero es muy difícil hacerlo con todos todo el tiempo. Esto es un poco como lo que decía Mark Twain, que siempre mi amigo Quique Romero, mis amigos Quique Romero, Adrián Salvucci,
citan, sobre todo Quique Romero, el periodista argentino, que dice, siempre lo cita Mark Twain, que decía que se puede engañar a algunos por algún tiempo, digamos, o digamos, algunos por mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Todo el tiempo. No se puede engañar a todos todo el tiempo. Bueno, creo que lo mismo es aplicable al conjunto de la humanidad, ¿no? O a pueblos enteros, todo un racimo, una familia o varias de pueblos enteros. Es muy difícil degradarnos a todos en el sentido de una miniaturización y una monstrificación, porque finalmente no solo es miniaturización, es tergiversar, anular la sed, digamos, corromper al hombre al punto tal de que deje de buscar el bien, la verdad y la belleza, si es que tenemos necesidad esencial de bien y verdad y belleza. Eso, y hacerlo con todos al mismo tiempo, sería como, no sé, digamos, es una tarea como mínimo ímproba. En ese sentido, por eso digo, soy relativamente optimista, pero son partidos que tenemos que jugar, son batallas, o sea, que para ganar las tenemos que pelear. Y las tenemos que pelear inteligentemente. Que hay una maniobra de miniaturización de todos nosotros, cual y cuantitativa, por supuesto. Yo hablé del control demográfico en lo cuantitativo. Ciertamente hay un libro muy interesante también de un compatriota mío, un hombre joven, los 40 años, se llama Nicolás Poncilones. Yo lo entrevisté en un canal mío que se llama Diálogos en la Víspera, que se llama Digenesia, la guerra mundial contra el potencial humano. Muy bueno, a ver. Y me detengo en este punto. Vos decías la infantilización. La infantilización no solo se da por varias razones. Primero, una cierta inmadurez intelectual que proviene del fracaso programado de nuestro sistema de educación. El fracaso programado, el deterioro programado de nuestros sistemas de educación, ¿no? Eso en primer lugar. Que aparte lo he hablado con europeos y con estadounidenses, y ojo que en esos contextos les pasa lo mismo. Yo hablaba como argentino, como hispanoamericano, digamos, pero lo he hablado con muchos europeos, se quejaban de lo mismo, de distintos países de Europa, y con estadounidenses. Primer punto. En segundo lugar, y una educación altamente ideologizada. Ahí vuelve a aparecer el fantasma, o este monstruo de la ideología woke, ¿no? En segundo lugar, la cultura de pantallas. Y en esto yo en su momento escribí un artículo, Telecontrol, no solo por los contenidos de la televisión basura, como se le llama en Argentina, que son contenidos realmente muy poco edificantes, sino porque además, no solo porque la televisión anuló en gran medida el diálogo familiar u otro tipo de actividades, muchas veces de entretenimiento, de ocio, pero de un ocio creativo como la pintura o la lectura, sino porque además en esa centralidad de la televisión, lo cierto es que la televisión genera un desplazamiento de la actividad cerebral del lóbulo frontal, que es la sede física, orgánica de la razón, al cerebro reptiliano, que es la sede de las sensaciones, de los bajos instintos o apetitos inferiores, diría Platón, en donde ahí sí está, digamos, fuga, huida, está el principio del placer, o sea, digamos, está la parte más primitiva de nuestra... Es la sede de la parte más baja de nuestra alma, diría Platón, y al mismo tiempo es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Entonces, hay un desplazamiento de actividad que no implica una anulación total de la racionalidad ni del juicio crítico, pero ciertamente hay un relajamiento de eso y genera aparte una inyección de dopamina. Por eso también nosotros estamos en culturas dopamínicas. Tenemos sobreestimulados nuestra producción dopamínica por el sobreestímulo. Entonces todo eso combinado, y ahora con las pantallas, eso lo demuestra bien Poncilones, aparte mi señora, es psicóloga también, ha hecho estudios de neurociencias, está muy bien estudiado, porque ahora no es solamente la televisión, es, sobre todo con las nuevas generaciones, cultura de pantallas en general, ¿no? Cultura de pantallas en general. Algo de esto ya lo había advertido en el libro Homo Videns y Videopolítica, viendo el deterioro de las capacidades cognitivas, Sartori, pero pareciera que es mucho más grave todavía, ¿no? Y algo con la televisión, y esto yo lo cito en ese artículo que escribí, Emery y Trist, dos psicólogos sociales lo habían advertido a principios de los 70 solo con la televisión. Deterioro de capacidades cognitivas, pero además, me decía mi señora, no es solo eso, hay un deterioro también en cuanto a la capacidad de tolerancia a la frustración, en cuanto al gobierno de los deseos, o sea, lo que interpretamos por madurez. Lo que interpretamos por madurez, básicamente. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, propagandas de bancos que te ofrecen un préstamo, un dinero en préstamo, en mutuo dinerario, digamos, y te ponen
una propaganda realmente infantil, con muñequitos, con adultos que sacan la lengua. Me acuerdo una en particular, si estás contenta, sí, estoy dulce, porque fui al banco tal y saqué un préstamo. Digo, fíjate vos, ¿no? Porque tomar un préstamo es una decisión importante, sobre todo si es de cierto dinero significativo para el bolsillo de cada uno. Bueno, también está el tema de los contenidos. Con lo cual, sí. Y después se le ha hecho una guerra, creo que, digamos, aprovechando los ejemplos de autoritarismo, es decir, de un uso tiránico de la autoridad, se ha hecho la guerra a la autoridad. Y la verdad es que autoridad viene de augere, de augen, augere en latín, está vinculado a paternidad, es suscitar vida. La autoridad verdadera se requiere como guía, como fuente de inspiración, como modelo y como guía, tal como enseña Platón en la República, en todos los niveles empezamos, la del papá y la de la mamá, ¿correcto? Para que uno crezca. No solo para que se organice, para que no nos peleemos, no es simplemente la cuestión de convivir en un cierto orden sin pelearnos. Es para que uno crezca y dé lo mejor de sí, se convierta finalmente en un hombre libre y pleno, el eleuteros ántropos de los griegos, el hombre libre, cabal, pleno, que es libre, virtuoso y que sirve a la comunidad porque es libre, pleno y virtuoso. Por eso se requiere de un trabajo de autoridad que no es ni el autoritarismo ni tampoco la no autoridad. Y ahí hemos quedado atrapados en esa suerte de derecha e izquierda, como todo, yo lo veo acá, y esto también lo quería compartir con todo tu público, que ya demasiada generosidad tienes y está aguantando tanta verborragia de mi parte, como es la tuya, paciencia y generosidad. Pero digo esto nada más. También advertir sobre esto, saliéndome un poco del tema, aunque este tema de que venimos hablando encaja ahí. Basta de los análisis de derecha e izquierda. Yo estoy sorprendido de gran parte de la prensa argentina todavía en eso. Para analizar los sucesos más diversos, o sea, Trump, o sea, lo de acá digamos. No. Y eso es, como decía Arturo Jauretche, otro pensador argentino, es un trabacesos. Arturo Jauretche lo dice respecto de una estigmatización que recibió el peronismo en los años 40, 50, en un libro que se llama, altamente recomendable, obviamente es más bien para un público argentino, Manual de Sonceras Argentinas. Por ahí lo tendría que leer alguien que más o menos conoce la Argentina, pero creo que los mexicanos en general nos conocen bastante. Es un libro recomendable, tiene cosas que, bueno, un poco, algunas han quedado un poco anacrónicas, pero bueno, y él dice ciertas expresiones que se usaban en los años 60, 50 para estigmatizar al peronismo tradicional, el doctrinario, le llamé yo antes, son trabacesos. En vez de trabalenguas, son trabacesos, ¿no? Y esto de derecha e izquierda es un trabaceso, no nos deja pensar con claridad. No nos deja pensar con claridad, ni hablar si empezamos a meter, a complejizar digamos, ese esquema tan confuso, ultraderecha, ultraizquierda. Bueno, simplemente eso, querido Mario. Muy bien, Pablo, pues vamos a cerrar aquí porque ya llegó la hora de terminar y es domingo y todos, incluido tú, tienen que ir a ver a la familia y hacer las actividades que ordinariamente hacen los domingos. Te quiero agradecer de corazón tu participación y además la demostración de que en nuestra América, la nuestra, no la anglosajona, tenemos pensadores como tú con la claridad que tienes y con la identificación de la situación por la que transcurre el mundo en general, no solo desde un análisis superficial o desde una concepción meramente pues propia de quienes normalmente pueblan las televisoras, los medios de incomunicación masiva, sino analizando a profundidad las motivaciones, las razones y volviendo sobre todo a lo más importante, la dignidad humana, porque es el ser humano el centro de nuestras preocupaciones y de toda buena política, que lamentablemente esto pues se ha olvidado. Te quiero agradecer mucho, creo que nuestro público, bueno, ya lo iremos viendo, no he consultado ahora, pero yo creo que estará satisfecho de lo que ha escuchado y creo que no será la única ocasión, y así te lo pido, que nos visites, que nos auxilies, que nos ilustres y que contribuyamos, porque creo que la unidad de nuestros pueblos viene también por este tipo de asuntos, estas reuniones, estos intercambios de ideas y escucharnos a todos. Más adelante tal vez nos puedas platicar sobre la realidad argentina que suscita tanta controversia aquí, aunque la mayoría tiene consenso en el odio a Milei.
o por lo menos en un extrañamiento sobre la conducta de él. Pero bueno, vaya un abrazo a los hermanos argentinos y un compromiso de nosotros desde nuestro programa y muchos de nosotros con la unidad de nuestros pueblos, porque aun cuando nuestros gobiernos no lo pudieran o no lo quisieran hacer, creo que los pueblos lo queremos hacer y sabemos que ese es nuestro destino. Te mando un fuerte abrazo, Pablo, y nuevamente mi agradecimiento. Un abrazo para vos y para todos, para toda tu audiencia, que sé que es una audiencia, como dije antes, muy cuantiosa y seguramente muy calificada, así que un abrazo afectuoso desde Argentina y especialmente para tu querida patria, para México, que es un país hermano, es un país amigo de la Argentina, y formamos parte de la misma ecúmene, de la misma familia de la hispanidad. Así que, bueno, hispanoamericana. Así que, bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias y a disposición para lo que se necesite. Gracias, Pablo. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues así hemos terminado con esta charla y esta enseñanza de Pablo Dávoli, del doctor Dávoli. Y bueno, el miércoles haremos el programa de repaso de las noticias, tanto nacionales como internacionales. Se acumularán varias cosas, varios acontecimientos, y haremos el análisis de rigor y desde luego también de aquí a 8 días. Continuemos en la lucha, sobre todo la revolución de las conciencias, estar plenamente conscientes de cuánto acontece para no ser sujetos pasivos, sino activos, perfectamente enterados, pero también muy bien formados. Los veré entonces el miércoles a las 8:30 de la noche, y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana, como habitualmente. Ya no me extiendo porque nos hemos agotado todo el tiempo. Muchas gracias por su participación. Recuerden suscribirse los no suscritos, invitar a otros, difundir nuestro contenido, darle me gusta, aunque no les guste, háganos ese favor, y hacer los comentarios que siempre son bienvenidos, aun cuando ustedes crean que no, los tomamos en cuenta. También ya tenemos un listado de los asuntos que nos han solicitado tratar y los trataremos en programas especiales. Muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por su respaldo. Los veré el próximo miércoles a las 8 de la noche. Hasta entonces.